Interpretación de la historia anterior. Cuando a principios de su carrera, Pericles escudriñó la escena política, notó el fenómeno siguiente. Cada figura política ateniense creía ser racional y tener metas realistas y planes para cumplirlas. Todos favorecían a sus facciones políticas e intentaban incrementar su poder. Conducían a sus ejércitos en la batalla y a menudo salían airosos. Se empeñaban en expandir el imperio y recaudar más dinero. Cuando de pronto sus maniobras políticas resultaban contraproducentes o las guerras salían mal, tenían magníficas razones para explicar lo sucedido. Siempre podían culpar a la oposición o, de ser necesario, a los dioses. No obstante, si todos ellos eran tan racionales, ¿por qué sus políticas derivaban en caos y destrucción? ¿Por qué Atenas era un desastre y la democracia tan frágil? ¿Por qué había tanta corrupción y turbulencia? La respuesta era simple. Aquellos ciudadanos no eran racionales en absoluto, solo astutos y egoístas. Lo que guiaba sus decisiones eran sus bajas emociones, el ansia de poder, atención y dinero. Y para estos propósitos podían ser muy tácticos e ingeniosos, pero ninguna de sus maniobras llegaba a algo duradero o que sirviera a los intereses generales de la democracia. Lo que obsesionó a Pericles como pensador y figura pública fue cómo salir de esa trampa, cómo ser verdaderamente racional en un ámbito dominado por las emociones. La solución a la que llegó es excepcional en la historia y muy poderosa en sus efectos. Debería ser nuestro ideal. De acuerdo con él, la mente humana debe adorar algo. Tiene que dirigir su atención a algo que valore sobre todo lo demás. Para la mayoría, tal cosa es su ego. Para otros, su familia, clan, Dios o nación. Para Pericles era el nous, vocablo del griego antiguo que significa mente o inteligencia. El nous es una fuerza que permea el universo y crea orden y sentido. Por naturaleza, la mente humana se siente atraída a ese orden. Esta es la fuente de nuestra inteligencia. El nous que Pericles adoraba se encarnaba en la figura de la diosa Atenea. Atenea nació literalmente de la cabeza de Zeus, como lo revela su nombre, una combinación de Dios, Theos, y mente, nous. Atenea nació literalmente de la cabeza de Zeus, como lo revela su nombre, una combinación de Dios, Theos y mente, nous, pero acabó por representar una forma de nous muy particular, eminentemente práctica, femenina y terrenal. Ella es la voz que llega hasta los héroes en un momento de necesidad, les infunde un espíritu sereno, orienta su mente a la idea indicada hacia la victoria y el éxito, y les da energía precisa para lograrlos. Ser visitado por Atenea era la mayor bendición de todas, y su espíritu guiaba a los grandes generales y los mejores artistas, inventores y comerciantes. Bajo su influencia, un hombre o mujer podía ver el mundo con perfecta claridad y concebir la acción correcta dadas las circunstancias. Su espíritu era innovador, era invocado en Atenas para que unificara la ciudad y la volviera próspera y productiva. En esencia, Atenea representaba la racionalidad, el mayor don de los dioses a los mortales, porque sólo ella podía lograr que un ser humano actuara con sabiduría divina. Para cultivar a su Atenea interior, Pericles tuvo que buscar primero la manera de dominar sus emociones. Estas nos dirigen a la introspección, lejos del nous, lejos de la realidad. Nos demoramos en la cólera,
y nuestras inseguridades. Si miramos el mundo e intentamos resolver problemas, vemos las cosas a través del cristal de esas emociones. Ellas nublan nuestra visión. Pericles aprendió a no reaccionar nunca en el momento, no tomar jamás una decisión mientras estuviera bajo la influencia de una emoción fuerte. En cambio, analizaba sus sentimientos. Usualmente, cuando examinaba con atención sus seguridades o su ira, veía que no se justificaban y perdían importancia bajo su escrutinio. A veces tenía que alejarse físicamente de la acalorada asamblea y retirarse a su casa, donde permanecía durante días sin fin para calmarse. Poco a poco la voz de Atenea llegaba hasta él. Decidió basar todas sus decisiones políticas en una cosa, lo que era de verdad en mayor beneficio de Atenas. Su meta era unificar a la ciudadanía a través del genuino amor a la democracia y la creencia en la superioridad de la vía ateniense. Tener una norma así le ayudó a evitar la trampa del ego. Lo impelía a esforzarse por incrementar la participación y poder de las clases baja y media. Pese a que esta estrategia pudiera volverse fácilmente contra él, lo inspiraba a limitar las guerras, aunque esto significara menos gloria personal, y al final lo llevó a su más grande decisión, el proyecto de obras públicas que transformó Atenas. Para ayudarse en este proceso deliberativo, abría su mente a todas las ideas y opciones posibles, aun las de sus oponentes. Imaginaba a todas las consecuencias de una estrategia antes de comprometerse con ella. Con espíritu sereno y mente abierta, ideó las políticas que dieron origen a una de las auténticas edades de oro de la historia. Un hombre fue capaz de contagiar a toda una ciudad de su espíritu racional. Lo que le ocurrió a Atenas después de su partida habla por sí solo. La expedición ciliciana representó todo aquello a lo que él se opuso siempre. Fue una decisión motivada en secreto por el deseo de conquistar más territorios sin considerar las potenciales consecuencias. Comprende. Como todos, tú también crees ser racional, pero no es así. La racionalidad, la racionalidad no es una facultad con la que naciste, sino que adquieres mediante la instrucción y la práctica. Es una la relación. Un momento, estoy ajustando la vista. Comprende. Como todos, tú también crees ser racional, pero no es así. La racionalidad no es una facultad con la que naciste, sino que adquieres mediante la instrucción y la práctica. La voz de Atena, la voz de Atenea, representa sencillamente un poder superior que llevas dentro, un potencial que quizás hayas sentido en momentos de serenidad y concentración. La idea perfecta que se te ocurre luego de mucho pensar. En el presente no estás en contacto con ese poder superior porque tu mente está agobiada por tus emociones. Como Pericles en la asamblea, te has contagiado del drama que otros montan. Reaccionas siempre a lo que ellos te dan y por eso experimentas oleadas de entusiasmo, inseguridad y ansiedad que te impiden concentrarte. Tu atención es atraída aquí y allá, y sin una norma racional que guíe tus decisiones, nunca cumples las metas que te propones. Eso puede cambiar en cualquier momento con una simple decisión, la de cultivar tu Atenea interna. La racionalidad será entonces lo que más valores y te servirá como guía. Tu primera tarea es examinar las emociones que contagian sin cesar tus decisiones e ideas. Aprende a preguntarte,
¿A qué se debe esta cólera o rencor? ¿De dónde procede esa constante necesidad de atención? Bajo ese escrutinio, tus emociones dejarán de dominarte. Pensarás por ti mismo en lugar de reaccionar a lo que los demás te dan. Las emociones tienden a limitar la mente, a hacer que nos centremos en una o dos ideas que satisfacen nuestro deseo inmediato de poder o atención, ideas que suelen resultar contraproducentes. Ahora, con un espíritu sosegado, tomarás en cuenta una amplia variedad de opciones y soluciones. Deliberarás más antes de actuar y reevaluarás tus estrategias. Esa voz se volverá cada vez más clara cuando la gente te asedie con sus interminables dramas y sus emociones insignificantes. Te molestará la distracción y aplicarás tu racionalidad para superarla. Como un atleta que se fortalece mediante el entrenamiento, tu mente se volverá más flexible y resistente, lúcido y tranquilo. Verás respuestas y soluciones creativas que nadie más podrá imaginar. Una frase de Fyodor Dostoyevsky de El adolescente. Es como si un segundo yo estuviera detrás del primero. Este es sensato y racional, pero el otro se siente impulsado a hacer algo descabellado, muy gracioso en ocasiones. Repentinamente, tú notas que deseas hacer esa cosa divertida. Dios sabe por qué quieres hacerla, por así decirlo, contra tu voluntad. Aunque la combatas con todas tus fuerzas, la deseas. Claves de la naturaleza humana. Cada vez que algo marcha mal en nuestra vida, es lógico que busquemos una explicación, no buscar la causa de que nuestros planes no hayan salido bien o de que enfrentemos una resistencia súbita a nuestras ideas sería perturbador para nosotros e intensificaría nuestra angustia. Pero al tratar de indagar una causa, la mente tiende a girar en torno al mismo género de explicaciones. Alguien o un grupo me saboteó, quizás por aversión. Grandes fuerzas antagónicas, como el gobierno o las convenciones sociales, me estorbaron. Recibí un mal consejo, o no se me proporcionó cierta información. Al final, para peor, todo se redujo a mala suerte y circunstancias desafortunadas. Estas explicaciones enfatizan por lo general nuestra impotencia. ¿Qué pude haber hecho de otro modo? ¿Cómo podría haber previsto las desagradables ocasiones de X en mi contra? Son también algo vagas. Usualmente no podemos señalar maldades específicas de los demás, solo sospechar e imaginar. Estas explicaciones tienden a intensificar nuestras emociones, cólera, frustración, depresión, en la que más tarde nos sumergimos para terminar sintiéndonos mal. Más todavía, nuestra primera reacción es buscar la causa fuera de nosotros. Si es posible que seamos parcialmente responsables de lo que nos pasó, pero lo esencial fue que otros y fuerzas antagónicas nos hicieron tropezar. Esta reacción echa raíces muy profundas en el animal humano. En la antigüedad culpábamos a los dioses o espíritus malignos. En el presente hemos optado por llamarlos de otra manera. Sin embargo, la verdad es muy distinta. Sin duda, hay individuos y grandes fuerzas que tienen un efecto en nosotros en todo momento. Y en el mundo hay muchas cosas que no podemos controlar. Pero es común que nuestro extravío, las malas decisiones y cálculos equivocados se deban a nuestra muy arraigada irracionalidad, al grado en que nuestra mente es gobernada por la emoción. No podemos ver esto, es nuestro punto débil. Como una excelente muestra de él, analicemos la crisis económica de 2008.
la cual puede servirnos como un compendio de todas las variedades de la irracionalidad humana. En las postrimerías de esa crisis, las explicaciones más frecuentes de lo ocurrido en los medios de comunicación fueron estas: desajustes de la balanza comercial y otros factores abarataron el crédito a principios de la década de 2000, lo que condujo a un uso excesivo de préstamos. Era imposible asignar un valor preciso a los complejos instrumentos derivados de las operaciones bursátiles, así que nadie podía calcular las verdaderas pérdidas y ganancias. Una astuta y corrupta camarilla de individuos con información confidencial tuvieron incentivos para manipular el sistema en pos de rápidas ganancias. Acreedores codiciosos impusieron hipotecas de mala calidad a incautos dueños de residencias. Hubo demasiada regulación gubernamental, no hubo suficiente supervisión gubernamental, los modelos computacionales y sistemas de operación se salieron de control. Estas explicaciones revelan una notable negación de una realidad básica. En el periodo previo a la crisis de 2008, millones de personas tomaron todos los días decisiones acerca de si invertir o no. En cada punto de esas transacciones, compradores y vendedores pudieron haberse abstenido de las modalidades de inversión más riesgosas, pero decidieron no hacerlo. Muchas personas advirtieron sobre la burbuja que se avecinaba. Apenas unos años antes, el colapso de la gigantesca sociedad de inversión Long Term Capital Management demostró qué clase de gran crisis podría ocurrir. Si la gente se tomara la molestia de hacer memoria, recordaría la de burbuja de 1987. Si leyera libros de historia, la burbuja y el colapso del mercado bursátil de 1929. Casi cualquier dueño de una propiedad en potencia podría entender los riesgos de hipotecas sin pago inicial y de condiciones de crédito con tasas de interés bruscamente al alza. Lo que todo este análisis ignora es la irracionalidad básica que impulsó a esos millones de compradores y vendedores desde el primero hasta el último. Se contagiaron del atractivo del dinero fácil. Esto volvió arrebatado hasta al inversionista más cauteloso. Estudios y expertos acabaron por promover ideas que la gente ya estaba dispuesta a creer, como las clásicas: esta vez será distinto y los precios de las residencias no bajan nunca. Una ola de desenfrenado optimismo arrastró a un sinnúmero de personas. Luego llegaron el pánico y la crisis, y el choque ingrato con la realidad. En lugar de aceptar la orgía de especulación que arrolló a todos y que volvió idiotas a personas inteligentes, los dedos acusadores apuntaron a fuerzas externas, a todo aquello que desviara de la verdadera fuente de la locura. Esto no fue privativo de la crisis de 2008. Esas mismas explicaciones salieron a relucir tras la crisis de 1987 y 1929. La fiebre de los ferrocarriles de la década de 1840 en Inglaterra y la burbuja de los mares del sur de 1720, también en Inglaterra. La gente habló entonces de reformar el sistema. Se aprobaron leyes para limitar la especulación, pero nada dio resultado. Las burbujas ocurren a causa de la intensa influencia emocional que ejercen, la cual aplasta todas las facultades racionales que una mente individual puede poseer. Estimulan nuestras tendencias innatas a la codicia, el dinero fácil y los resultados inmediatos. Es difícil ver que otros ganan dinero y no sumarse a ellos. Ninguna fuerza regulatoria en el planeta es capaz de controlar la naturaleza humana. Y como no enfrentamos la fuente real del problema, burbujas y colapsos no cesan de repetirse ni dejarán de hacerlo mientras haya incautos y personas que no leen libros de historia.
Esta reiteración es un reflejo de la de los mismos problemas y errores en nuestra vida. Origen de patrones negativos. Es difícil aprender de la experiencia cuando no nos volcamos a nuestro interior, a las causas verdaderas. Entiende, el primer paso para ser racional es comprender nuestra irracionalidad fundamental. Dos factores deberían volver esto más aceptable para nuestro ego. Nadie está exento del irresistible efecto de las emociones sobre la mente, ni siquiera el más sabio entre nosotros, y hasta cierto punto dos factores deberían volver esto más aceptable para nuestro ego. Nadie está exento del irresistible efecto de las emociones sobre la mente, ni siquiera el más sabio entre nosotros, y hasta cierto punto la irracionalidad está en función de la estructura del cerebro y forma parte de nuestra naturaleza por el modo en que procesamos las emociones. Ser irracional está casi más allá de nuestro control. Ser irracionales está casi más allá de nuestro control. Para entender esto, debemos examinar la evolución de las emociones. Durante millones de años, los organismos vivos dependieron de instintos de supervivencia finamente ajustados. En una fracción de segundo, un reptil podía percibir peligro en el entorno y reaccionar con una huida instantánea de la escena. No había separación entre impulso y acción. Poco a poco esa sensación evolucionó en algunos animales hasta convertirse en algo mayor y más duradero, una sensación de temor. Al principio, este temor consistía meramente en un alto nivel de excitación, con la liberación de ciertas sustancias químicas que alertaban al animal de un posible peligro. Con esta excitación y la atención complementaria, el animal podía reaccionar de varias formas, no solo una. Podía ser más sensible al ambiente y aprender. Esto aumentaba sus posibilidades de supervivencia porque sus opciones se habían multiplicado. Tal sensación de temor duraba unos segundos o incluso menos, ya que la esencia era la rapidez. Dichas excitaciones y sensaciones asumieron en los animales sociales un papel más profundo e importante. Se volvieron una forma crucial de comunicación. Ruidos estruendosos o pelos erizados podían exhibir cólera, ser un medio de ahuyentar a un enemigo o señalar un peligro. Ciertas posturas u olores revelaban deseo e inclinación sexual. Posiciones y gestos señalaban el deseo de jugar. Ciertos llamados de las crías revelaban ansiedad extrema y la necesidad de que la madre retornara. En los primates, esto se hizo más elaborado y complejo aún. Está demostrado que los chimpancés pueden sentir envidia y deseo de venganza, entre otras emociones. Esta evolución tuvo lugar en el curso de cientos de millones de años. Más recientemente, animales y seres humanos desarrollaron facultades cognitivas, lo que culminó con la invención del lenguaje y el pensamiento abstracto. Como han afirmado muchos neurocientíficos, esta evolución dio lugar al cerebro superior de los mamíferos, compuesto de tres partes: